Estamos ahora con el doctor Guadalupe Chávez Torres, doctor de doctores honoris causa, médico investigador contra la cura del cáncer. Doctor, ¿es tan importante manejar ahora tratamientos diferentes a un tratamiento tradicional? Siempre hablan de los tratamientos alternativos. Personalmente yo no digo que sean alternativos, sino tratamientos de última generación. Y algo que me llama la atención es cuando usted utiliza mucho el término de las emociones como un factor importante en la cura del cáncer. ¿Qué nos podría decir a través de ello? Bueno, es tan importante que, de acuerdo a mis revisiones, investigaciones y mi propia experiencia como médico tratante de enfermos con cáncer, que es lo que más veo en mi consulta, si los pacientes no resuelven el problema emocional, no se curan de cáncer, o las curaciones son parciales o tardan demasiado. Y los pacientes que resuelven, juntamente con el médico, resolver el conflicto emocional, sobre todo cuando es familiar, se curan más rápido. Es muy importante. Siempre también lo he escuchado decir en muchas oportunidades y lo transmito cada vez que hago exposiciones, cuando dice: necesitamos células felices en nuestro cuerpo y no células rabiosas. ¿A qué se refiere con todo eso? Bueno, las células felices, cuando una persona tiene daños emocionales, está funcionando con células enojadas, frustradas, resentidas, rabiosas o incluso odiando. Y eso yo le llamo la línea de la enfermedad emocional. Esta línea de la enfermedad emocional produce altísimas concentraciones de cortisol, catecolaminas, histaminas, etc. Y sostenidamente en el tiempo esto produce cáncer. Entonces, por eso es que metemos a los pacientes en un sistema de reparación de daños emocionales donde pasamos de estas células rabiosas a unas células felices a través de la gracia, el amor y del perdón, en donde el organismo funciona de otro modo. Es decir, en este modo de la línea de la salud emocional, el enojo se convierte en alegría, la rabia en felicidad, el estrés en paz, y se deja de producir cortisol y se producen entonces endorfinas, serotoninas, dopaminas, oxitocinas, hormonas que producen salud y por lo tanto mejoran la actividad cancerígena. El paciente entra a vivir en un estado de paz, se oxigena mejor, el pH se alcaliniza más y los pacientes van mucho mejor en los casos de cáncer y son los que factiblemente se pueden curar. Cuando hablamos de las hormonas del bienestar, estamos hablando con tipo de actitudes que el humano tiene que hacer para hacer un cambio en todo el proceso de su estilo de vida. Sí, es correcto. Cuando se hace la reparación del daño emocional, en automático el organismo detecta el estado de ánimo del paciente. Lo detecta en automático. Entonces, estamos hablando del sistema endocrino, estamos hablando del sistema límbico, que detecta el estado emocional del paciente. Y su respuesta es estrés o paz, odio o amor, cortisol o endorfinas, serotonina, dopaminas. O sea, esa es la respuesta. Entonces, por eso conviene entrar en esta línea de la salud emocional, para tener mayores posibilidades de que el paciente que padece cáncer sane. De hecho, la mayoría de los pacientes que yo trato de cáncer y los que responden muy rápido y son los que reparan daños emocionales, a través de la gracia, el amor y del perdón. Se liberan de toda esta basura emocional. La enfermedad emocional empieza por el alma, el espíritu, la mente, que dañan las emociones y luego estas emociones aterrizan como un cáncer en el cuerpo físico. Distinto a lo que nos dice la medicina oficial, ¿no? En donde nada más tratan el cuerpo físico. Claro. Pero no el cuerpo emocional, álmico, mental, menos espiritual y menos álmico. Grave error. Lo primero que se enferma en un paciente es el alma y el espíritu. Hay que sanar esas condiciones. Llegar a ese entendimiento de sentirnos que somos valiosos en el universo. Y cuando nos sentimos valiosos podemos nosotros
crear nuevas proyecciones de vida, nuevas metas, pero con el entusiasmo de la conexión vincular que decimos nosotros, ¿no? Que es el placer hacia las acciones. ¿Es algo también de lo que usted fomenta? Sí, es correcto. De hecho, el placer generado en las emociones positivas genera nuevos campos neuronales, o sea, nuevas conexiones neuronales que conectan en automático con el hipocampo, con la corteza prefrontal, etcétera, y que son áreas del cuerpo humano donde se produce placer, bienestar, tranquilidad. Y eso es fantástico. Y es por eso cuando le escucho hablar el motivo de por qué nosotros pedimos la elaboración del pensamiento positivo, la risa, los abrazos, esa conexión continua que es tan natural, pero que sin embargo no lo sentimos como algo vital, ¿no? Resulta que puede ser algo espontáneo, pero cuando debe ser más bien una frecuencia constante de esta forma de manejarnos para que nos ayude a potencializarnos como personas. Sí, efectivamente, esa vinculación se perdió, se empieza a perder desde el vientre de la mamá. Exacto. Y luego se empieza a confirmar después del nacimiento. Así es. En donde, ¿qué es lo que espera un niño de su papá, de su mamá? Lo primero, ¿con quién tiene relación? Con su papá y con su mamá. Claro. ¿Qué es lo que espera de su mamá y de su papá? Un abrazo, un cariño, un beso, y a veces recibe todo lo contrario. Y no hay esa vinculación emocional. Ahí se pierde la vinculación, en ese momento se empieza a perder. Y entonces el niño, en lugar de estar amoroso, tranquilo y en paz y seguro, empieza a estar inseguro, enojado, frustrado y resentido. Y empieza a crecer y empieza a reafirmar esta condición que a los 7 años termina de afirmarla y así se quedó ya de por vida. Y hay algo interesante, por ejemplo, cuando decimos nosotros la lactancia emocional, que es otro momento en que los padres están en relación tan íntima con la criatura y de tanta conexión, de comunicación, que decimos nosotros la comunicación vinculada. Entonces, a resumidas cuentas, ahora que nos están escuchando, ¿qué recomendaría a la vida, a las personas? ¿Aprender a vivir, aprender a sentirnos cada vez más? Sí, pero si no entra en esta vinculación con los padres, con papá, con mamá, en esa vinculación de amor que es necesaria para vivir en paz y ser felices, es muy complicado. Claro, por supuesto, es recomendable reconciliarse con papá, con mamá, con sus hermanos. Generalmente una persona, un niño que ya desarrolló un conflicto con papá o mamá, lo desarrolla con sus hermanos, es por añadidura. Y usted se da cuenta, revise la familia y se va a dar cuenta que quien tiene un conflicto con papá o mamá, lo tiene con sus hermanos, en algún sentido. Entonces necesitamos reparar todo lo que es esta área que yo le llamo genética. ¿Con quién comparto mis genes? Pues con papá, con mamá, con mis hermanos, con mis hijos, básicamente, abuelos, tíos, tías. Necesitamos reparar todo ese entorno para que el paciente vuelva a ser feliz. Vuelva a ser feliz, algo que le corresponde, pero que lo perdió de niño. Porque yo digo que traemos un gen, el gen de la felicidad, ¿no? Los niños, no hay un niño que nazca enojado, frustrado, rabioso, no. Al contrario, todos los niños nacen felices, en paz, empiezan a perder esta vinculación de amor, eso es lo que pasa. Hay que recuperarlo. Se va rompiendo. Se va rompiendo. Bueno, hay que recuperarlo. Siempre es un placer, doctor, hablar con usted, sobre todo sentir cómo une este estado emocional a nuestras células. Nosotros siempre lo hemos sentido como que, claro, las emociones es un acompañante, ¿no? Que va a marcar ciertas reacciones o ciertos movimientos, cuando realmente es tan celular, tan básico, tan profundo y nos lleva pues a sentirnos que en un momento lo perdemos y nos desvinculamos y entramos a todos los conflictos, ¿no? Sí, es horrible vivir, imagínense, con 100 trillones de células rabiosas, enojadas o frustradas o resentidas. O tristes o deprimidas, es horrible, pero así vive el común de la gente. Así es. Por eso un trabajo de ustedes. Por eso es importante realmente vivir y sentir la vida con esa felicidad interior que es la que buscamos, ¿no? Lo externo es maravilloso, pero cuando se llega a conectar con lo interno, ahí viene ese enganche, ese match que tanto pedimos entre uno y otro, ¿no? Todo mundo podemos lograrlo. Hay que trabajar en eso, es sí, porque es un entrenamiento. La gente no sabe cómo hacerlo. Así es. Ese es el problema. Encantado, doctor Guadalupe Chávez Torres, aquí en las instalaciones del Centro Families House.
siempre dispuestos para poder ayudarlos. Muchas gracias.